Bienvenidos a este video en que descubriremos el lado desconocido, aunque evidente, de uno de los íconos más grandes de la historia en el siglo XX. Marilyn Monroe. Una mirada a su carrera musical. Mucho se ha escrito sobre la vida de esta legendaria figura, entre lo romántico, las conspiraciones y lo trágico. Y aunque es más conocida por su ícono trabajo en el cine, también dejó un legado emocionante en la industria de la música. Con una voz dulce y sensual, Marilyn Monroe cautivó con su habilidad para interpretar canciones, tanto en la pantalla como en el escenario. Es por ello que exploraremos los momentos más destacados de su carrera musical, la importancia de su legado y del por qué sigue siendo relevante hoy en día, tanto en lo artístico como en lo personal, resultado de un ser humano excepcional. Así que siéntense y disfrute del viaje a través de la vida y la música de la inolvidable Marilyn Monroe. Acompáñenme, sean bienvenidos. Sabemos que el 1 de junio de 1926 nació en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California, la hija de Gladys Pearl Baker y John Newton Baker, con el nombre de Norma Jean Baker, o bien Norma Jean Mortenson debido al apellido de su padrastro, segundo matrimonio de Gladys. Aunque dicen los que saben que luego de una revisión de ADN en el año 2022, se descubrió que en realidad era el fruto de una aventura de su madre con Charles Stanley Gifford, un compañero de trabajo de Gladys. La primera etapa de su infancia vivió en estabilidad y feliz hasta que, primero, por razones de trabajo y después por un diagnóstico de esquizofrenia a su madre, fue que Norma Jean pasó los años siguientes entre un orfanato e infelizmente casas temporales. Insospechadamente, a fines de 1944, fue descubierta por el fotógrafo David Conover cuando Norma trabajaba en una fábrica de municiones. Y lo demás fue historia. Es hasta 1946 que adoptó el nombre artístico de Marilyn Monroe. Marilyn por su admiración a la actriz de Broadway Marilyn Miller y Monroe por el apellido de soltera de su madre. Su belleza y carisma la llevaron a la pantalla grande. Demostró una gran habilidad para conectarse con la cámara, improvisar, agregar toques personales a sus personajes y transmitir emociones, lo que la convierte en una de las actrices más icónicas de la historia del cine. Al protagonizar en 1953 la película Los caballeros las prefieren rubias, interpretó la famosa canción Los diamantes son los mejores amigos de una chica, que se convirtió en un gran éxito que le ayudó a impulsar su carrera musical. Ese mismo año, Marilyn grabó su primer álbum, Canciones para Solitarios, que incluía las canciones Cuando me enamoro y Terminé con el amor, sin mayor éxito, pero que eventualmente se convirtió en un objeto de culto entre los fanáticos y los coleccionistas de música. Muchas canciones se convirtieron desde entonces en éxitos a través de películas como Mi corazón pertenece a Papito, Solo soy una chica de Little Rock, Ola de calor, o Deseo ser amada por ti, entre muchas más. A lo largo de su carrera, Marilyn grabó varios álbumes y sus canciones se convirtieron en algunas de las más emblemáticas de la música popular. Aunque su carrera como cantante nunca eclipsó su carrera como actriz, lo musical sigue siendo una parte importante de su legado artístico. No se sabe con certeza qué estudios musicales hizo Marilyn Monroe, pero eso sí, recibió entrenamiento vocal y participó en clases de canto mientras trabajaba como corista en la década de 1940. Se dice que recibió lecciones de canto de la famosa soprano Lotte Lehmann en la década de 1950. Aunque Marilyn no tenía una formación musical formal, su talento natural y su dedicación le permitieron convertirse en una cantante y actriz muy exitosa. Marilyn fue una de las pocas artistas que pudo combinar con éxito su carrera como actriz y cantante. Trabajó muy de cerca con algunos de los músicos más talentosos de su época, incluyendo al compositor y arreglista Johnny Mercer
y al pianista y director de orquesta Gordon Jenkins para crear arreglos y grabaciones musicalmente sofisticadas que complementaron su estilo vocal. Aprovechó su habilidad para conectarse con el público a través de su música. Sus interpretaciones eran emotivas y llenas de pasión. Continuamente exploró nuevos caminos para reinventar su imagen y estilo vocal. Esto le permitió mantener su relevancia en la industria musical y mantener su carrera fresca y emocionante. Marilyn Monroe fue influida por varios artistas de la música popular de su época y su estilo vocal único fue el resultado de una combinación de estas influencias. La más importante de ellas fue Judy Garland, además de las cantantes de jazz Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan y Lena Horne, de quienes apreciaba su habilidad para improvisar. Marilyn tenía una voz cálida y aterciopelada, tan suave y seductora que le permitía transmitir emociones sutiles y sensuales a través de su canto. Era ideal para interpretar baladas románticas y canciones con letras emotivas. Su vibrato era muy controlado y sin exageraciones. And so I'm through with, baby, I'm through with love. A menudo cambiaba las letras de las canciones para que se adaptaran a su personalidad o añadía pequeñas inflexiones de voz para darle un toque personal a su interpretación. Marilyn era muy hábil para seguir el ritmo y la melodía de la música, lo que le permitía interpretar canciones con gran precisión y habilidad. En referencia a la música popular de su tiempo, aquí menciona algunas formas en que Marilyn influyó en la música popular. Antes de Marilyn, la mayoría de las canciones populares eran interpretadas por hombres y se centraban en temas masculinos. Al convertirse en una de las primeras mujeres exitosas en el mundo de la música popular a través de su presencia escénica carismática, abrió la puerta para que otras mujeres siguieran su ejemplo. Divulgó canciones que con el tiempo se volvieron clásicas, como las ya mencionadas, además de popularizar música de compositores como Cole Porter y Jules Stein. A pesar de que Marilyn no era una artista de rock and roll, influyó en el surgimiento del género en la década de 1950. Monroe inspiró a otros artistas de la música popular de su época y de generaciones posteriores, tanto que su presencia ha sido citada como influencia por artistas de la talla de Madonna, Christina Aguilera y Lady Gaga, entre otras. Sus canciones y grabaciones siguen siendo populares en todo el mundo y se han utilizado en películas, programas de televisión y anuncios publicitarios. Cintas como Chicago y Moulin Rouge han sido tocadas por la estética de las películas musicales de Marilyn y su herencia como actriz y cantante ha sido inspiración para cineastas y artistas musicales. Su capacidad para equilibrar exitosamente su carrera como actriz y cantante dejó huella en artistas que han seguido sus pasos como Jennifer López y Barbra Streisand. Aunque Marilyn Monroe no realizó muchos conciertos durante su carrera, hubo algunas ocasiones en las que actuó en vivo y se sabe que sus presentaciones eran muy emotivas. En 1956, Marilyn se presentó en el Copacabana Club de Nueva York durante una semana. Su actuación fue muy bien recibida y se convirtió en una de las presentaciones más memorables de su carrera. Otra actuación en vivo destacada fue en 1962 cuando cantó Happy Birthday al presidente John F. Kennedy por su cumpleaños 45 en el Madison Square Garden de Nueva York. En 1954, Marilyn conoció a Ella Fitzgerald, que en ese momento tenía dificultades para conseguir trabajo en clubes de alto perfil debido a la absurda discriminación racial. Impresionada por la voz y el talento de Ella, Marilyn se hizo la promesa de ayudarle a conseguir trabajo en clubes de prestigio en el futuro. Y cumplió su promesa. Llamó al propietario del Mocambo Club y gracias a la intervención de Marilyn, Ella Fitzgerald finalmente consiguió trabajo en el club y se convirtió en una de las artistas más populares del momento. La amistad entre Marilyn Monroe y Ella Fitzgerald, llena de respeto mutuo y apoyo,
continuó a lo largo de los años, además de tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento y en la lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos. Pero Marilyn Monroe también ayudó a otras artistas a lo largo de su carrera, especialmente a aquellas que también libraban obstáculos en la industria por discriminación. Entre ellas, a Dorothy Dandridge y a Lena Horne, a quienes defendió en público. Dicen los que saben que durante la producción de la cinta Niágara de 1953, en la que actuaba junto a Eartha Kitt, Marilyn se aseguró de que tuviera el mismo trato que ella en el set, lo que ayudó a mejorar la situación de Kitt en la industria del cine. La muerte de Marilyn Monroe, acaecida el 4 de agosto de 1962, sigue siendo objeto de controversia y misterio. Oficialmente se declaró su deceso por una sobredosis accidental de barbitúricos, aunque han surgido teorías conspirativas y especulaciones sobre las circunstancias que rodearon su repentino fallecimiento. Donald Spoto, en su libro Marilyn Monroe, la biografía, menciona que tras la partida de Norma Jean, Ella Fitzgerald grabó en 1964 el álbum Ella Fitzgerald canta el cancionero de Johnny Mercer, en la que dedicó la canción Alguien tiene que ceder a la memoria de su amiga Marilyn Monroe. Aunque es conocida principalmente por su carrera en el cine, su faceta como cantante no puede pasar desapercibida, ya que nos muestra su versatilidad y talento en diferentes áreas del espectáculo. En cualquier caso, su muerte temprana a los 36 años dejó un vacío en la industria del entretenimiento y en los corazones de sus admiradores en todo el mundo. A través de este documental hemos explorado la vida de Marilyn Monroe desde su carrera musical, descubriendo que su voz y estilos únicos continúan siendo una inspiración para artistas de todo el mundo. Espero que lo hayan disfrutado, revelando más sobre esta leyenda del cine y la música. No olviden marcar este video con un me gusta y suscribirse al canal y activar la campana para recibir los avisos de la llegada de más videos y que no te los pierdas. Gracias por acompañarme. Tiempo de Música y Universo se despide. Hasta la próxima.